En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel. Un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el... Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en las costas del litoral central chileno, específicamente en Valparaíso, Viña del Mar y alrededores, a fin de encontrarnos con la figura fundamental y enigmática del poeta Juan Luis Martínez. Además, recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Juan Luis Martínez Holguer, poeta y artista visual, nació el 7 de julio de 1942 en la ciudad de Valparaíso. De joven fue un muchacho especialmente rebelde y poco dado a respetar los convencionalismos, siendo un permanente partícipe de la célebre bohemia porteña. Estos rasgos lo llevaron a dejar inconcluso su proceso de educación formal, aunque gracias a la influencia de sus padres se convirtió en un voraz lector y consumado autodidacta, especialmente a partir de un episodio de convalecencia que debió enfrentar en aquellos años. En estas circunstancias conocerá las obras de aquellos autores que serán especialmente referenciales para su proyecto poético. Con el correr de los años, el poeta irá desarrollando una personalidad particularmente introvertida y enfocada con total dedicación a sus proyectos, más que a acercarse a los círculos críticos y del poder. De hecho, se conservan pocas imágenes de él, y más de algún integrante del mundillo literario de la época dictatorial llegó a pensar que Juan Luis Martínez nunca existió, que era una elaboración llevada a cabo por el poeta Enrique Lihn. Para intentar comprender de forma adecuada la obra de Juan Luis Martínez, se hace necesario referirse al contexto en el cual desarrolló su labor poética y cuáles fueron las influencias que le sirvieron para la confección de su ideario poético. En cuanto a lo primero, el marco político y sociocultural dentro del cual Juan Luis Martínez lleva adelante su labor es en los años de la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. En medio de este clima represivo, Martínez y otros poetas apostarán por desarrollar estrategias y métodos de elaboración experimental y deconstructiva para poder hacer frente a la censura y a la institucionalidad represora que prevaleció en Chile durante los años 70 y 80. Estos autores recibieron por parte de la crítica el nombre de neovanguardia, como una especie de guiño o replanteamiento de la aspiración vanguardista por experimentar y crear una literatura, un arte que se tradujera en una praxis vital efectiva. Ciertamente, la poesía de esos tiempos, la poesía de la denominada generación dispersa de los 80, del 87 o simplemente nueva poesía chilena, tuvo distintos registros y tendencias, siendo la neovanguardia su vertiente más rupturista y elaborada, aunque no más contestataria frente a los abusos del régimen. En este marco de cosas, Juan Luis Martínez será un precursor de la experimentación y el juego dentro de la poesía, del desplazamiento de la figura del autor como referencia a considerar en una obra literaria e influirá en toda la poesía coetánea y posterior. Muchos autores, como Raúl Zurita, Diego Maqueira, Elvira Hernández y Soledad Fariña, beberán de los aportes realizados por él, muchas veces denominado poeta viñamarino, lo cual es un error no poco infrecuente, toda vez que, aunque su radio de acción preeminente fue la ciudad de Viña del Mar, él nació y desarrolló sus primeros pasos como autor en Valparaíso, además de tener su residencia en la localidad de Villa Alemana. En cuanto a las influencias por él recibidas, son variadas.
pero de una gran contundencia intelectual. A los infaltables nombres de Baudelaire, Rimbaud y especialmente Mallarmé se debe agregar las vanguardias históricas, tanto europeas como latinoamericanas, pasando por autores como Paul Valéry, Henri Michaud, Roland Barthes, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ezra Pound, T.S. Eliot y Vicente Huidobro. En este apartado, especial importancia tendrá en el trabajo de Martínez, tanto como poeta y artista visual, el influjo del genial Marcel Duchamp, particularmente a través de la técnica del ready-made o arte encontrado, procedimiento artístico que consiste en la elaboración de una obra a partir del uso de objetos ordinarios, sin valor estético a priori, pero que, ensamblados en un conjunto y sin extraviar su origen, logran construir una obra de valor artístico. Juan Luis Martínez falleció en marzo de 1993. Durante su vida publicó solamente 2 libros, si es que podemos llamar libros, al menos en el sentido tradicional del término. Tales obras fueron la nueva novela y la poesía chilena, a estas alturas verdaderas obras de culto de la literatura chilena contemporánea. La nueva novela fue un trabajo que Martínez demoró cerca de 8 años en completar. Al presentarlo a la editorial universitaria en 1971 para su publicación, el proyecto fue desechado, debido a que el formato del libro era inabordable por la industria local. Esto debido a que la nueva novela no es un volumen convencional, es un libro objeto, laberíntico, variable, abierto y fragmentario, un constructo en el cual Martínez juega con las palabras, las tipografías, las imágenes, las láminas e incluso elementos físicos como anzuelos y banderas chilenas en miniatura, en fin de erigir un proyecto aparentemente caótico, pero con leyes, espejismos, citas, juegos y bromas que llevan al lector a un estado de reflexión sobre el sentido del conocimiento, del libro como formato y de la poesía como posibilidad de creación literaria. El libro está lleno de citas, falsas y verdaderas, papeles de diversa calidad, historietas, juegos y silogismos de diversa índole, todo lo cual constituye un conjunto que persigue desconcertar al lector, mientras lo guía a través de un ecosistema poético, objetivo, concreto y clausurado. A través de esta obra, Juan Luis Martínez deslizará, a veces de manera directa o indirecta, que el lenguaje y sus significados se han vuelto insuficientes para designar y significar el mundo, y que la poesía debe construirse con nuevos materiales encontrados que a la manera de bricolage se reconstituirán en los nuevos dispositivos expresivos del arte y de la literatura. Tal como se acaba de expresar, la nueva novela fue un proyecto imposible para las editoriales convencionales, por lo que el poeta porteño decidió autopublicar su obra en el año 1977. Una segunda edición, de carácter facsimilar, verá la luz en el año de 1985, la cual logró situar con propiedad a Juan Luis Martínez dentro del panorama de la poesía nacional. Ambas ediciones fueron publicadas bajo el sello Ediciones Archivo. Por cierto, en el año 2016, la obra volvió a reeditarse bajo los auspicios de D21 Editores. Se anticipó a su tiempo Juan Luis Martínez porque hoy día en todo el mundo existen estos libros artefactos, estos libros caja, ¿verdad? Y aun cuando, claro, sigue siendo un desafío para el diseño y la producción industrial editorial, ya es algo a lo que estamos acostumbrados en el paisaje literario local. Así es. Y en cuanto a la poesía chilena, puede decirse que es una obra donde Juan Luis Martínez extrema los recursos ya demostrados en la nueva novela. Esta obra sale a la luz en 1978, justamente un año después de la nueva novela. Este segundo proyecto de Martínez apenas contiene textualidad, pues básicamente consiste en una especie de caja,
en cuyo interior es posible encontrar un saco con tierra del Valle Central chileno, así como el acta o certificado de defunción de los denominados 4 grandes de la poesía chilena: Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo de Roca y Pablo Neruda. Todo lo cual se combina con una serie de fichas de lectura en cartulina, banderitas chilenas de papel de arroz y el certificado de defunción del padre del poeta. Como puede adivinarse y como así lo ha hecho notar la crítica especializada, este constructo de 1978 es la continuación lógica de la nueva novela, una declaración terminal acerca del estado de la poesía actual y de la necesidad de ir más allá de las limitaciones y ripios de la poesía tradicionalmente estructurada. Vamos a la música. Escuchamos de Frédéric Chopin el nocturno número 5 en Fa sostenido mayor, opus 15, número 2. Escuchábamos el nocturno número 5 en Fa sostenido mayor, opus 15, número 2 de Frédéric Chopin, en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando
a la vida y obra del poeta chileno Juan Luis Martínez. De manera póstuma, han proliferado las publicaciones en torno a la figura de Juan Luis Martínez, ya sea elaboradas por él mismo, por cercanos o terceros comentaristas o investigadores. Entre todas ellas, destaca el volumen denominado Poemas del Otro, del año 2003, en el cual es posible encontrar traducciones y poemas inéditos del autor, así como entrevistas y apuntes completos que dan cuenta de las consideraciones estéticas que abrigaba el oriundo de Valparaíso. Puede decirse que Juan Luis Martínez, a través de la nueva novela, la poesía chilena y el resto de sus obras, tanto literarias como plásticas, desarrolló un programa de acción constante y definido, el cual se materializó a través de los siguientes rasgos que asumió en su trabajo. En primer lugar, Juan Luis Martínez buscó que el autor pasase a un completo segundo plano en relación con la obra, es la disolución del autor. Que su noción se convierta sencillamente en un instrumento funcional a las necesidades del lenguaje y que opere en su obra los distintos fragmentos de la realidad o de otras obras que son la base del trabajo en proceso. Como sostienen Enrique Lin y Pedro Lastra, un sujeto cero que se constituye en la obra. En palabras de Martínez, me interesa construir un trabajo poético donde mi participación sea muy mínima, como un instrumento nada más de esa fuerza autónoma que es el lenguaje. Para mí, el autor es un lector que lee y traslada con eficiencia ciertos textos que no se han resaltado. Escribir es leer es escribir. Se trata, en definitiva, de un problema de anonimia. Yo busco desaparecer como autor. De esta manera, puede observarse en su libro fundamental, la nueva novela, como su propio nombre, así como el de su alter ego literario, Juan de Dios Martínez, se encuentra entre paréntesis y tachado, y como cualquier referencia al autor se encuentra siempre apartada del resto del texto por paréntesis u otros mecanismos. Como si el autor quisiera estar o no estar al mismo tiempo, ser y no ser, que su presencia no obstaculice el cuerpo de la obra y su capacidad de establecerse en el mundo. En segundo lugar, Juan Luis Martínez, aunque es un operador que trabaja con el lenguaje, desconfía de este último y de su capacidad para decir y significar el mundo. Para el poeta porteño, el lenguaje es solamente un material más de trabajo en cuanto a signo, en cuanto a significante, el cual puede mezclarse y elaborarse con otros instrumentos materiales de la realidad, como las fotografías, las láminas, las pinturas o incluso las fórmulas científicas, de tal manera que el significado de las palabras ya no importa. Ha dejado de ser relevante para construir un poema o cualquier obra de arte. La palabra pasa a ser un instrumento concreto más, como un trozo de cualquier otro material con el cual poder hacer bricolage, vale decir, con el cual poder instalar o producir un constructo artístico a partir de la acumulación y encadenamiento de fragmentos de diversa procedencia. Uno de los más conocidos textos poéticos de Juan Luis Martínez da clara cuenta de esta desconfianza y readecuación de la palabra como material artístico en observaciones relacionadas con la exuberante actividad de la confabulación fonética o lenguaje de los pájaros en la obra de Brisset, Roussel, Duchamp y otros, el cual puede encontrarse en la página 89 de la nueva novela y cuyo texto es el siguiente. A través de sus cantos los pájaros comunican una comunicación en la que dicen que no dicen nada. B. El lenguaje de los pájaros es un lenguaje de signos transparentes en busca de la transparencia dispersa de algún significado. C. Los pájaros encierran el significado de su propio canto en la malla de un lenguaje vacío, malla que es a un tiempo transparente e irrompible. D. Incluso el silencio que se produce entre cada canto es también un eslabón de esa malla, un signo, un momento del mensaje que la naturaleza se dice a sí misma. Para la naturaleza no es el canto de los pájaros ni su equivalente, la palabra humana, sino el silencio.
el que, convertido en mensaje, tiene por objeto establecer, prolongar o interrumpir la comunicación para verificar si el circuito funciona y si realmente los pájaros se comunican entre ellos, a través de los oídos de los hombres y sin que éstos se den cuenta. Nota: los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. El español es una lengua opaca, con un gran número de palabras fantasmas. El pajarístico es una lengua transparente y sin palabras. Tremendo poema, verdaderamente. Juan Luis Martínez hace una profunda reflexión. Denuncia, desde mi punto de vista, David, la rigidez estructural de la palabra en cuanto binaria, dual, ciega, porque al anunciar clausura su diferencia. Eso está muy instalado en toda la obra, veo yo, de Juan Luis, y ello se puede ver también muy claramente en el poema La locura del autor, ¿no? En el final, en la ausencia de su obra, el silencio escucha silencio y repite en silencio lo que escucha que no escucha. Es ahí donde percibo que denuncia la palabra y el lenguaje, y por otro lado la despeja y la provee de una lucidez tal que la metamorfosea a la palabra. Literalmente, el bricolage, la intertextualidad, hacen las veces de ese serrucho que él también pone en la novela, ¿no? Como categorías negativas ante la coacción no solamente de la obra, sino que del contexto en el cual se sitúan estas producciones, el contexto chileno de los años 70, 80. Claro, entre un verso y otro, Juan Luis Martínez va también trazando un ensayo sobre una verdadera semiótica. Ahí la influencia de Roland Barthes, por ejemplo, se nota muchísimo. Bueno, y a propósito del poema que leíste, este poema que acabas de leer también nos anuncia un tercer aspecto de la poética de Juan Luis Martínez, una poética fundamentalmente concretista y objetiva, despojada de cualquier atisbo del lirismo o sentimentalismo que usualmente uno espera encontrar en una construcción poética. Sin embargo, la riqueza estética es igualmente manifiesta y lograda, gracias al uso de recursos novedosos, que fueron novedosos en los 70 y 80, como fueron el uso de tautologías, cambios de sujeto, paradojas, argumentos circulares, juegos de espejos y de preguntas y respuestas, donde se hará presente un sentido especialmente refinado de la sátira, heredado de los aportes de la antipoesía. Todo ello mezclado en un lenguaje que muchas veces parece ligado a premisas o axiomas de las matemáticas y la lógica. Existe, así, una intención permanente por parte de Juan Luis Martínez por no dar tregua al lector, por incomodarlo y a apelar a su sentido de la orientación continuamente, a desafiarle a través del espejismo, reflejos y juegos dobles, todo lo cual puede resumirse en el siguiente poema que se reproduce a continuación. No solo ser otro, sino escribir la obra de otro. La gran impostura, el gran impostor desvelado, nunca develado, el nombre verdadero, su nombre, el mismo nombre, tantas veces escuchado, tachado, tantas veces repetido, tantas olvidado, el yo tan innecesario y maltratado, incinerado, ausente, involuntario, solo por costumbre, decir versos que fueron del otro, que fuiste, que tú ya no eras, construyo tu no yo, su ausencia, la tuya. Para no ser es necesario que antes construya la ausencia de ese yo que no serás nunca, el espacio vacío del no yo. Un poema bastante vertical, además, en la forma en que se precipita. Vamos a escuchar de Igor Stravinsky el segundo cuadro de Petrushka.
Escuchábamos el segundo cuadro de Petrushka de Igor Stravinsky en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra de Juan Luis Martínez. Ciertamente el uso de todos estos recursos como las paradojas, los juegos de espejo, la fragmentación del discurso y la manipulación caótica de los símbolos también tiene una razón de ser enraizada en el contexto en el cual se desenvuelve la obra de Martínez. Y en ese contexto no se debe olvidar fue el de la brutal dictadura pinochetista a la cual era necesario enfrentar y denunciar, recurriendo a estrategias que permitieran desconcertar a la omnipotente censura que regía entonces. Por eso, la construcción de un discurso poético como el suyo permitió dotar a la poética chilena de herramientas que posibilitaran mantener viva la creación poética y cumplir el rol social que le cabe como construcción lingüística de la realidad. Quizá el hecho mismo de la dictadura y del clima opresivo sirviera para que el genio de Juan Luis Martínez y de otros poetas germinara. No por nada confesaría que mi trabajo habría sido más difícil en una democracia que bajo la dictadura. Me es mucho más incitante y estimulante un sistema totalitario que una democracia, lo que no significa que yo me quede con una dictadura, agrega afortunadamente en esa reflexión, ¿verdad? El cuarto punto del programa creativo del poeta es uno de aquellos rasgos que más se ha destacado de su trabajo, la intertextualidad. Este recurso no solamente es una herramienta más de la que puede valerse un creador literario, incluso cualquier creador estético a la hora de elaborar la obra. De hecho, es un indicador preciso e imprescindible para poder apreciar el mérito o valor de una obra, cualquiera sea su soporte. Los textos o trabajos prácticos de Juan Luis Martínez están llenos de citas, tanto falsas como verdaderas, alusiones y fragmentos de otros textos o trabajos, los cuales vuelven a tener una existencia artística a partir del montaje que el creador hace con los fragmentos de otras piezas. De hecho, no es aventurado señalar que la intertextualidad es un rasgo literario que opera de forma análoga al bricolage en otros terrenos de las artes. Esta idea de la intertextualidad es algo que los creadores literarios vienen sosteniendo desde hace varios años, en forma persistente y como un rasgo en el cual se encuentran bastante de acuerdo. Como ejemplo, podemos citar a escritores como Enrique Vila Matas, Roberto Bolaño, Humberto Eco y otros. Pero sin duda, con su especial genio de concreción, Juan Luis Martínez supo resumirlo mejor en las siguientes palabras: toda obra literaria
de algún valor es un conjunto de textos extraídos de otros textos o de otras obras que la tradición ha prestigiado de algún modo. Es imposible la lectura de un texto que no esté vinculado, encadenado a formas y modalidades ya establecidas de lectura. El autor es una suerte de Penélope que teje el mismo texto con la misma lana. Se puede aspirar a la autoría de un libro anónimo en que el autor-lector trabaje solo con fragmentos tomados de otras obras. La propiedad del sentido de este nuevo texto no es ya la propiedad de un sujeto, sino de la tradición del lenguaje. Me pasa con Juan Luis Martínez, Valentina, que siento que hace un trabajo bastante parecido a propósito del bricolage que el que hizo Max Ernst en la primera mitad del siglo XX. Este gran artista plástico de las vanguardias concibe una narrativa plástica que desemboca en un texto literal y luego lo funde, recogiendo piezas de distintas partes. La intertextualidad de Max Ernst consiste en recoger figuras plásticas de otras obras, de obras muchas veces anónimas, y las va situando en una misma superficie y las va resignificando. En el caso de Juan Luis Martínez ocurre algo parecido, pero con los textos literales. Y el resultado de esos textos literales tiene algo de plástico, es decir, es el mismo proceso, pero en dirección inversa. Tremendo, notable Juan Luis Martínez, además que también podemos ver, ¿no?, cómo va haciendo una difuminación respecto al proceso, al resultado, que eso está muy plasmado también en el grabado que él, ¿no es cierto?, utilizó como recurso junto con la intertextualidad, el trabajo visual, collage, y va borrando límites en esta nueva creación. Así es. Finalmente, y en concordancia con todos los puntos de su plan de obra, Juan Luis Martínez intentará resituar a la poesía dentro de la concepción tradicional del trabajo literario. Cuestionará la consideración de ella como un género literario cerrado y buscará no solamente abrirla de su embotamiento en cuanto a elaboración literaria, sino incluso como una propuesta artística. En tal sentido, y a propósito de la calificación de Martínez como un neovanguardista, puede decirse que al igual que las viejas vanguardias que abrieron el siglo XX, el autor de la nueva novela intentará llevar a la praxis poética el proceso de la realidad de la vida misma, en un flujo de constante intercambio con otras expresiones artísticas y discursos, lo que veníamos conversando, ¿no? Eso es. Esto lo reflejan muy bien las siguientes palabras del poeta. La separación de la poesía como un género aparte de las demás supuestas formas de la literatura parece arbitraria. Cierto crítico de renombre en Chile me dijo alguna vez que si los géneros literarios existían, se debe a que ellos son las cristalizaciones más puras del espíritu. Esta ideología de la literatura hace juzgar o excluir una buena parte de la producción literaria. De hecho, hay grandes textos y poemas cuyos autores no conocemos, textos anónimos. La perversión reside en pretender que en algún ámbito de la realidad le haya sucedido a alguien y que esta experiencia quede clasificada y definida, encerrada y clausurada dentro de un molde específico y que esta experiencia esté avalada por un nombre. No hay duda de que la obra poética de Juan Luis Martínez es, fuera de su gran carácter rupturista y experimental, de una textura o configuración abierta. Aunque, a la manera de las aspiraciones de un Mallarmé, intentó crear un nuevo sistema de operación artística, inscrito en la realidad fragmentaria del mundo. Para el porteño, la labor del artista, y específicamente la del poeta, es una obra que se inscribe dentro de otras, en un decurso que continuamente se expande y se renueva. Así lo dejó expuesto. Si se concibe la poesía como la suma de todos los poemas en un solo y gran poema que recorre nuestra historia del lenguaje, al margen de su intensidad o temperatura, un poema sería solo una parte de ese poema nunca terminado, abierto manifiestamente, que constituye la poesía.
y no podría ser de otra forma en el mundo literario que nos ha legado, por cuanto su obra aún está descubriéndose, revisándose, analizándose e interpretándose. Un caso parecido al del portugués Fernando Pessoa, otro que elaboró un proyecto poético que cuestionaba severamente la noción del yo literario y la consistencia e importancia del autor. Debe ser esa aspiración a salir de sí mismos lo que los llevó a crear una obra compleja y fragmentaria, a tal punto que siguen pasando los años y todavía no acaban de descubrirse nuevos escritos, de hacerse nuevos análisis y de elaborarse nuevas visiones a partir del trabajo de tan insignes como enigmáticas figuras. Es la obra de Juan Luis Martínez, no solo preciosa desde el punto de vista de la musicalidad y de la reflexión que nos está planteando en torno al lenguaje, sino que también, si uno mira históricamente este planteamiento que él hace sobre el poema que consiste en todos los poemas del mundo, de modo que todos los poemas que conocemos son solo una parte fragmentaria de un poema más grande que sigue escribiéndose, va a tener muy pronto al propio autor, al propio Juan Luis Martínez, como sujeto de esa recogida de sus versos en los versos de otros. Desde luego que eso va a ocurrir. Yo ya me he topado con estudiantes universitarios, por ejemplo, que citan con mucha frecuencia los versos que nosotros hemos mencionado hoy día, pero va a llegar un momento en que eso va a cuajar en los versos de otros. Y ese proceso es el que, como buen bate, el propio Martínez anticipa. Tengo en mis manos, Valentina, como siempre, el último número de la Gaceta de Estética Leucade, que en esta oportunidad, desde luego incorpora literatura. Por ejemplo, en la sección de Puño y Letra aparece un pasaje de Hannah Arendt, la gran pensadora, sobre la violencia, un texto que se llama exactamente así y que tiene data de 1970. Un texto que cobra bastante vigencia en los tiempos que estamos viviendo, porque dice: la violencia, siendo por su naturaleza un instrumento, es racional hasta el punto en que resulte efectiva para alcanzar el fin que deba justificarla. Y dado que cuando actuamos nunca conocemos con certeza las consecuencias eventuales de lo que estamos haciendo, la violencia seguirá siendo racional solo mientras persiga fines a corto plazo. La violencia no promueve causas, ni la historia ni la revolución, ni el progreso ni la reacción, pero puede servir para dramatizar agravios y llevarlos a la atención pública. Como se ha dicho por ahí, ¿qué hubiese pasado en Chile si nadie hubiese roto los torniquetes del metro un día? ¿Quién estaría escuchando hoy las demandas sociales? Es Hannah Arendt. En la sección de plástica, Mi amada tierra, de Santos Chávez, una obra que data de 1978 y donde se ve el hemisferio izquierdo de un rostro recostado en una superficie que emula al mismo tiempo la tierra, el jardín y el oleaje, y donde el círculo de un sol parece completar la idea de ese rostro como una armonía con la naturaleza. En la sección Las musas o nada posa la bella desnudez de Alicia Ibarra, quien está desenfundando su cámara fotográfica análoga en el proceso de aprendizaje del viejo oficio fotográfico, mientras es retratada delante de una ventana por donde la luz del sol parece estallar contra los vidrios.
En los artículos Anne Carson, Deseo y Tragedia, que explora las técnicas semejantes al haiku que incorpora la gran poeta canadiense para la construcción de sus propios versos. Se hace ahí una mención particular al hecho, reconocido por ella además, de que ella no domina la musicalidad de la palabra como los griegos, y su vieja lengua, la lengua que ella ama, ¿verdad? Precisamente por esa razón. Entonces, como no domina esa dimensión de la poética tan basal, entonces se pasa a la construcción de la imagen pictórica, y en eso su parecido con el haiku. El otro artículo, Informe Rettig, parte 3, lo escuchamos contigo, Valentina. Sí, muy recomendable este número de Leuca, de la Gaceta de Estética, y el cuadro Mi amada tierra de Santos Chávez, tremendo, David. Es reflejo, pareciera ser la ventana o reflejo de lo que estos movimientos empiezan a despejar, de la estética hacia la que apuntan los contenidos que se empiezan a movilizar detrás de los movimientos sociales de nuestro país. Es como una ventanita hacia esa estética, este cuadro maravilloso. El Informe Rettig, parte 3. De repente pasa algo que debía ocurrir tarde o temprano y llega alguien diciendo, se veía venir. Es el más inútil de los consuelos, una frase que si se dice es porque es obvia. Por eso nadie le responde, no se veía venir. El 4 de marzo de 1991, Patricio Aylwin presentó por televisión un resumen de los resultados del Informe Rettig, documento elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para identificar a quienes fueron víctimas de violencia política y violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Parece ser una tarea absolutamente necesaria para la transición hacia una democracia más plena, dijo entonces, entendiendo por reparación un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al Estado en los hechos y circunstancias que son materia del informe. A continuación, y en su calidad de presidente de la República, el primero en ser electo en 17 años, pidió perdón a los familiares de las víctimas, a nombre del Estado. Lo que no se veía venir y efectivamente no llegó, era que un acto como ese fuera replicado por las Fuerzas Armadas y de Orden o por Augusto Pinochet. Pero nadie pide perdón por un daño que no reconoce haber causado. Este vacío de reconciliación fue acusado incluso literariamente. En 1998, año en que Augusto Pinochet enrocaba la comandancia del ejército en el escaño senatorial que designó para sí mismo en el Congreso, el mismo año de su arresto en Londres, el psiquiatra y escritor Marco Antonio de la Parra publicó el ensayo Carta abierta a Pinochet, monólogo de la clase media chilena con su padre. Al tiempo, el sociólogo Sergio Marras elaboró una respuesta ficticia, titulada Carta apócrifa de Pinochet a un psiquiatra chileno, 1998. En este diálogo epistolar se reprodujo la dinámica anteriormente descrita, una parte sentando bases para exigir un perdón necesario y la otra ofreciendo justificaciones moralmente mezquinas para no hacerlo. La condición que esta última intentaba imponer era una que sintetizaban, en países vecinos, las denominadas leyes de punto final, Argentina, y de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, Uruguay, perdón a cambio de olvido. Dado que jurídicamente esto fue interpretado como impunidad, la reconciliación para la transición hacia una democracia más plena se estancó por un largo tiempo. La crisis del Sename reveló en el año 2017, en plena transición a la democracia, que en programas de la Red de Protección del Servicio Nacional de Menores de Chile se vulneran sistemáticamente los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo resguardo estatal. Las víctimas de esta violencia institucional solo disponen como mecanismo de reparación de la atención brindada por el mismo servicio que los vulnera. Esto es un daño reconocido y en curso, por el que no se ha pedido perdón. Supone, en nuestra lógica transicional y en una lógica de justicia transicional,
que un proceso de verdad y reconciliación se encuentra en deuda. Sería una segunda entrega del informe Rettig u otro nombre, pues Raúl Rettig falleció en 2000, saga que tarde o temprano debiese convertirse en trilogía. Informe Rettig, parte 3, la literatura aportando a los procesos de comprensión de la realidad. Es el número 193 ya de la Gaceta de Estética Leucade. La semana pasada, Valentina, sometimos a sorteo el libro La Palabra Quebrada, ensayo sobre el ensayo, la emblemática obra de Martín Cerda. Y en esta oportunidad tenemos ganador. Se trata de Luis López González. Tienes que retirar tu premio en las dependencias de San Pablo 2271, de lunes a viernes y en horario de oficina, que son, ¿verdad?, los espacios de Radio Nuevo Mundo. Para esta semana tenemos un libro que permite comprender perfectamente, Valentina, lo que está pasando en el país en el último tiempo. Porque hace más de 2500 años Sófocles escribió Edipo Rey, una historia, ¿verdad?, de un tirano que socava las bases de su propio poder, que se echa encima a los dioses, debiéramos decir hoy día al resto de los empresarios, porque él también lo es, esos son los dioses en el mundo antiguo, y desobedece a el oráculo de un ciego, de Tiresias. El personaje de turno de la realidad va más lejos, no solo desoye los consejos de un sabio, sino que se encarga de cegar a la ciudadanía que está gritando en su cara lo que tiene que hacer. Si alguien quiere sacar las cuentas de lo que más de 2500 años después está pasando hoy día y cómo la imaginación de Sófocles es superada por esta realidad, aquí está este libro de Sófocles en una bella edición empastada que incluye además la pieza Antígona del mismo autor. Para participar hay que escribir un correo a gaceta.leucade@gmail.com o bien dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Valentina Ruiz y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Un saludo muy caluroso a todas nuestras auditoras y auditores. Buen día. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Sin timón, donde la corriente quiera.